¿Qué onda, familia Chapin Soccer? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David Andros y hoy les vamos a traer todo lo que sucedió y lo más importante de este fin de semana de nuestro fútbol nacional. Así que sin nada más que agregar, vámonos de una vez con la intro. ¿Qué pasó en nuestras ligas locales? Empezaremos con la liga femenina, donde en la categoría de ascenso, en las semifinales de vuelta, Heredia Femenino sentenció la serie con un marcador de 3-1 ante las Lucianas, quedándose ellas con el pase a la gran final con un global de 5-1. En la otra llave, Juventud Copalera y Quiché dieron una pelea muy entretenida, pero lamentablemente al cuadro del Imperio no le alcanzó y terminó cayendo por 1-0 ante Copaleras, que ellas amarran el pase a la gran final, y con ello la gran final de la categoría de ascenso del fútbol femenino será entre Heredia y Copaleras. La ida se jugará primero en Morales y la vuelta será en Huehue. Para la categoría mayor se jugó la jornada número 11, donde una gran parte se jugó el día sábado. Empezamos con las acciones con un juegazo para meterse a la liga entre Marquense, que ganó en casa por marcador de 3-0 a Cobaneras. Una victoria para que Marquense amarrara su pase a la fiesta grande. Seguimos con las acciones con un empate 1-1 entre Concepción y Municipal, el cual para las chicas de Nueva Santa Rosa fue un punto valioso para alejarse de la zona del descenso, y por el otro lado, por las Escarlatas no dejó un buen sabor de boca, ya que saben que pueden caer de posiciones por los partidos de la jornada de reprogramación. Después, una sorpresiva victoria de Amatitlán en el Pensativo por 1-0, que literalmente dejó con vida a las chicas del DAF para llegar de lleno a la fiesta grande. Y por el otro lado, la derrota que hundió al cuadro Panza Verde y que no las logró meter a la liguilla, haciendo esto un fracaso aguacatero. Más tarde en la noche, el cuadro de la X terminó ganando cómodamente por 5-0 ante Misco, una victoria que deja en una gran posición a la X y que por el otro lado a Misco lo sentencia a quedarse en el último lugar de la Liga Nacional. Ya para el día domingo continuaron las acciones. En la primera hora, Unifoot recibía a Suchitepeques en un juego muy peleado para la disputa del liderato de la Liga Nacional Femenina, donde al final terminó cayendo el cuadro capitalino por 1-0 ante las Venaditas con un penal marcado en los últimos minutos del juego. Por último, un empate con muchas emociones entre Cremas Femenino y Xelajú, que dejó un 0-0, pero que pudo haber sido para cualquiera de las dos. Aún faltaban los juegos de reprogramación que se dieron hoy mismo martes, donde Marquense terminó ganando 5-0 a la Antigua, haciendo un gran movimiento a Marquense. Mientras que en el otro juego, que terminó hace ratitos a las 5 de la tarde, Suchitepeques cayó sorpresivamente por 3-1 ante el Deportivo Amatitlán, y que prácticamente ya nos dejan las series confirmadas de cómo van a ser los cuartos de final de la Liga Femenina, donde los cuartos de final del fútbol femenino serán Suchitepeques 1 ante Municipal octavo, Unifoot Rosal segundo ante séptimo, que será el Deportivo Marquense. El 3, que será el Deportivo Xela, recibirá al sexto, que es el Xinabajul femenino, y el cuarto lugar, que es Cremas femenino, recibirá al quinto, que es Amatitlán. Para la segunda división repasaremos los resultados de los octavos de vuelta. San Pedrano ganó 2-0 ante los Tigres del Jumay, pero en el global quedándose eliminado por un 3-2 y pasando los Tigres del Jumay a los cuartos de final. Faraijanes hizo lo imposible y ganó 5-0 a Chiantla, pasando por el global de 5-4 a los cuartos de final. Santo Tomás IFC ganó por 4-1 ante Bolivia, pero no le alcanzó, quedándose eliminado por 4-5 y Bolivia pasando a los cuartos de final. Cuilapa ganó de una forma sufrida un 2-0 ante Heredia con un global de 3-2 para Cuilapa, metiéndose ellos a los cuartos de final. Pajapita cumple en casa con un marcador de 3-0 ante Melchor y un global de 3-1 que le dio el pase tranquilo y cómodo a los cuartos de final. De ahí un empate 1-1, quedándose con muchas emociones entre Copaleras y la Democracia, pero en el global 1-2 a favor de la Democracia hacen que este equipo llegue a los cuartos de final.
El cuadro del Deportivo Colomba saca la tarea ganando 4-1 ante Carchá y poniendo a ellos en el global 5-4, terminando eliminando a los Peces Cenitos y al cuadro de Colomba, metiéndose en los cuartos de final. Y terminamos los cuartos con Palencia imponiéndose en el Cóndor por 2-4 ante Jutiapa, pasando el cuadro de Palencia con un global de 5-2. Los cuartos de final de la Liga Segunda División se jugarán de la siguiente manera: Fraijanes ante Palencia, el Deportivo Colomba ante el Deportivo Bolivia, Paja Pita ante Democracia y Cuilapa ante los Tigres del Jumay. En la primera división, donde repasaremos los resultados de los cuartos de vuelta, a primera hora el cuadro de Pinolteca ganó por 2-0 y con un global de 3-2 en los 120 minutos ante la Nueva Concepción, un partido lleno de emociones, llena de intriga y sobre todo un logro muy importante para el cuadro de Juventud Pinolteca, que se mete a las semifinales de la primera división. A la misma hora se jugó el juego entre San Pedro ante Coatepeque, que terminó en un empate reñido 0-0 con un global 1-1 y que nos obligaba a ir al tiempo extra, pero lamentablemente los 120 no fueron necesarios y nos tuvimos que ir a la tanda de penales, donde el cuadro de Coatepeque se terminó llevando la serie por marcador de 3-1, pasando ellos a las grandes semifinales. Un poquito más tarde, en el Julio Armando Cobar, juegazo de categoría de Liga Nacional, hay que decirlo así, con un 3-2 para Aurora, que lograba empatar en el global un 4-4 y nos metíamos a los tiempos extras y posteriormente a la tanda de los tiros desde el punto penal, donde el cuadro aurinero se terminó imponiendo por un 3-2, pasando ellos a las semifinales. Una Aurora que quiere regresar a la Liga Nacional. Y por último, en el David Ordóñez Bardales, Zacapa sacó la tarea ganando cómodamente 2-0, mismo que en el global, logrando ellos su pase a las semifinales. No hubo mucho problema para Zacapa de eliminar a Catarina. Ahora sí, los juegos de las semifinales de la Liga Primera División se jugarán de la siguiente manera: Coatepeque recibirá a Aurora en el estadio Israel Barrios el domingo, este domingo al mediodía, y la vuelta se jugará el domingo 13 de noviembre en el Julio Armando Cobar a las 4:30. En la otra llave se jugará Zacapa recibiendo a Juventud Pinolteca en el David Ordóñez Bardales este domingo a las 20 horas. Y la vuelta se jugará el domingo 13 en el Estadio San Miguel a las 2:30. Y por la Liga Nacional, juegazos en la jornada número 17, donde empezamos con el Clásico Nacional 324, cuando Comunicaciones se terminó imponiendo por marcador de 3-2 en el Estadio del Trébol, con actuaciones de Luis Ángel Landín, José Manuel El Moyo Contreras y Alexander Larín. Descontó para Municipal Jonathan Franco y José Carlos Martínez. En el otro juego del sábado, un empate con sabor a victoria para Misco, con ese 1-1 ante el cuadro Super Chivo en el Mario Camposeco. Los goles llegaron por parte de Misco de Jonathan Pozuelos y por parte de Xelajú Mario Camposeco anotó Darwin Lom. El día domingo se jugaron los demás partidos de la jornada, donde a primera hora Cobán Imperial se impuso por marcador de 2-1 a los Toros Fronterizos del Malacateco, con goles de Janderson Pereira y del canterano Julián Milla para los cobaneros, y por Malacateco descontó John Córdoba. A la misma hora, Antigua GFC goleó, gustó y ganó de visitante 3-0 ante el cuadro cebollero, un juego muy duro y donde Achuapa pierde su invicto en casa. Lo perdieron con anotaciones de Alexander Robinson, el Checa Hernández y Lucas Gómez. Al mediodía, la X sacó 3 puntos de oro, señores. 3 puntos de oro en el puerto de Iztapa, en el Morón, ganando por la mínima 1-0 con ese gol solitario de José Zúñiga. Y más tarde, para terminar la jornada, el cuadro luciano sacó también 3 puntos de oro tras imponerse 1-0 con gol de Isaac Acuña ante los Pecho Amarillo, dejándonos las tablas de la siguiente manera: primero, Comunicaciones líder con 29 puntos, segundo, Antigua con 28, Cobán Imperial tercero con 27, Guastatoya cuarto con 23, Iztapa quinto con 23, Chinabajul sexto con 23, séptimo, Malacateco con 22, octavo, Xelajú con 21, noveno, Achuapa con 21, Municipal décimo con 19, Santa Lucía Cochumalguapa onceavo con 14 y último lugar, Misco con 13 unidades.
Espero que les haya gustado este video. ¿Cómo le fue a tu equipo, ya sea de la Liga Nacional, primera, segunda o femenil? Coméntanos acá abajo cómo le fue a tu equipo y si lo ves llegando lejos. Nos vemos hasta el siguiente video, cracks. Adiós.